Las 8:31 minutos 45 segundos. Está con nosotros el doctor Fernando Valenzuela Pernas, Procurador General de Justicia en el Estado. ¿Cómo estás, Fernando? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Muchas gracias, Chuy. Aprecio mucho la invitación y la oportunidad de este prestigiado programa para dirigirme con los radioescuchas. Pues apenas unos días de Procurador de Justicia, ¿no? Así es, si bien es cierto en el proceso de transición y en abono a que el actual gobernador tuviera el mando de las corporaciones, nos designaron el 27, al igual que el general Uldomaro. Realmente, de forma efectiva, iniciamos a partir del 1 de enero. Pero ya empezaron a coordinarse, ¿no? Para este asunto de la seguridad en el Estado. Sí, claro, inclusive este segundo lunes, ya en el ejercicio de gobierno del licenciado Arturo Núñez, en la quinta se llevan a cabo las reuniones de seguridad. Y ya traemos el primer, diríamos, la primera apuesta para lo que está aconteciendo, tener una respuesta pronta en materia de seguridad, porque bueno, los radioescuchas lo podrán percibir, lo que está ocurriendo en el país y en Tabasco desafortunadamente no es ajeno a ello. Se desató la delincuencia, sobre todo aquí en la ciudad de Villahermosa, en particular el robo a casa habitación trae un incremento verdaderamente preocupante. Ahorita vamos a platicar de esos indicativos precisamente, pero antes déjame preguntarte, ¿qué crees que vio en ti el gobernador Arturo Núñez para proponerte como procurador? Mira, pues no me toca a mí echarme porras, pero yo creo que en estos tiempos de retos, en donde todos los paisanos percibimos que después de la crisis del sector financiero, el sector salud, la crisis financiera, percibíamos que había que echar por delante mucha vocación, mucha voluntad. Un servidor, como muchos tabasqueños, estamos deseosos de abonarle a estas expectativas de cambio, de cumplir. Lealtad, honestidad, vocación, sensibilidad, pero sobre todo amor a Tabasco. ¿Tu formación académica cuál es, Fernando? ¿Nos puedes platicar? Claro que sí. Resumen, por favor. La profesional, diríamos, ¿no? Sí, claro. De 1979 al 84, en la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, allá en la calle de Sadi Carnot, en la colonia San Rafael, precisamente. Estudié la carrera de licenciado en Derecho con una matrícula que me acuerdo bien, la 79-10725-4 en esa época. Luego, del 92 al 96, hice mi especialidad, la maestría y el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, la División de Estudios de Posgrados, siendo director en aquel entonces, en paz descanse, el doctor Pedro Zorrilla Martínez, que fue gobernador en Nuevo León. Entonces, hoy en día soy doctor en Derecho, egresado de la UNAM. ¿Te podrías tú considerar una persona de izquierda? ¿O cuál es tu ideología en ese aspecto? Mira, lo que yo siempre he creído, y por eso fue mi vocación a estudio del derecho, en la justicia. Soy un devoto creyente en que en la búsqueda incesante de la justicia y sobre todo al más necesitado. Si en ello está la izquierda, pues de izquierda soy. ¿Tienes o tenías una demanda en tu contra cuando el asunto aquel de las cajas en una casa en la que te acusan de allanar el lugar, etcétera? Luego tengo entendido tú también contrademandas, algo así. ¿Nos puedes explicar cómo va? Sí, en el fervor del proceso electoral, recordemos que hay un evento en la colonia Gaviotas en donde se encuentran unas cajas y acudo después de que están varios periodistas, inclusive un reportero de aquí del telereportaje. Llego minutos posteriores, como media hora después de lo que me platican ellos, y se me acusa de que yo había instigado a sacar esas cajas, lo cual se demuestra. ¿Tú nunca allanaste? ¿Nunca? No, jamás, no, jamás. No solamente creo en la justicia, sino en el derecho. Yo soy un estudioso del derecho, jamás. Posteriormente hay un evento en la ranchería Emiliano Zapata, aquí por la entrada de la agencia de autos Honda, aquí por el Parque de la Feria, y allí inclusive se sube al YouTube
en donde, pero lo que no sube la imagen. Hay un momento donde suben el audio, en donde estoy dialogando con la persona de la puerta para decirle que se tienen todo el derecho, de que no, precisamente por ser propiedad privada no se puede ingresar, y le pido que si no tiene inconveniente me permita el acceso para que no vaya a haber ninguna consecuencia, porque se les está acusando de que allí es un centro de acopio y de mapachería. Y por esa participación que se ve en imagen, que estoy de brazos cruzados, inclusive de espalda y todo, se me acusa de que soy un instigador, lo cual en ese caso se desecha. Yo hago mi comparecencia a la Cámara de Diputados, a la Procuraduría, aun cuando no estaba obligado a hacerlo de manera personal. Me presento un sábado 5 de la tarde, presento mi declaración, solicito las evidencias y hago el desahogo correspondiente, y antes de que entre yo a la Procuraduría se me notifica de que ha sido determinado como un asunto sin elementos para continuar su ejercicio. ¿Tú demandaste también, no? En el caso de las gaviotas, que es el primer caso, sí, yo presenté una demanda. ¿En contra de quién? Al igual que Renato Arias. Bueno, en ese momento la presentó contra quien era directora de Atención Ciudadana, Rosa Mélida, porque había una cantidad importante de licencias, en calidad de inculpada a ella. Señalo también por el proceso electoral que estaba viviendo, en que se investigue también en ese entonces el candidato, ahora senador, Humberto Mayans Canaval, porque había propaganda. Pido que conozca de ello la Procuraduría General de la República a través de su Fiscalía para Delitos Electorales. ¿Ha progresado esta denuncia, esta demanda? En aquel entonces la PGR declina la competencia del área electoral, a FEPADE, y lo turna para que conozca la Procuraduría General de Justicia, que al declinar la competencia en materia electoral, que era la que correspondería en un momento dado al senador, ya no, la Procuraduría no tendría competencia en ese asunto. La Procuraduría le correspondería seguir, por lo que si hubo o no responsabilidad por parte de los servidores públicos en aquel entonces, a quienes se les señalaba como probables responsables. Independientemente de que que haya existido algún delito electoral en aquel tiempo, y por tratarse de las elecciones obviamente, independientemente de eso, ahora que eres procurador, vas a seguir con las investigaciones, y lo digo porque se está hablando de que el atentado fue contra el patrimonio de los tabasqueños, al meterse ahí una serie de tráficos de influencia, etcétera, etcétera. Incluso se mencionó y hubieron personas y testigos, etcétera, en el que involucraban en esto a Fabián Granier también. Mira, esta es una de las 71,000. Y a esta señora Rosa Mélida la señalaron, ¿sí?, muchas veces. Sí, bueno, las evidencias que se exhibieron en aquel entonces, porque luego aparecen estas cajas, recuerda que se da una rueda de prensa en el Senado de la República, están las firmas de varios secretarios auxiliares y de la señora, pero bueno, esta es una de las 71,000 averiguaciones previas que se tienen que atender sin distinción alguna, con la autonomía que le corresponde a los ministerios públicos. En este caso en particular, yo me tengo que excusar, lo tendrá que atender la subprocuradora, el director de investigación. Para no ser juez y parte. Así es, y el propio Ministerio Público, que tendrá que confiar en el servicio pericial y en la policía ministerial. Ellos tendrán que siguen llevando a cabo la integración de los expedientes como todos. Sí, nada más que aquí los perjudicados somos la ciudadanía tabasqueña. Sin lugar a dudas, es uno de los, pero se tiene que atender con la objetividad que el derecho exige. Bien, ¿cuál es el principal problema que enfrenta hoy la Procuraduría de Justicia, Fernando? Mira, la institución, como muchas en el país, pero en el caso de Tabasco, tiene una crisis muy fuerte de credibilidad, derivado de muchos fenómenos. Primero, una dependencia que se le dejó de invertir el recurso suficiente para la profesionalización. Hace rato se dejó de capacitar el personal. Los salarios no son los mejores. Eso pegó en la actitud del personal, aun cuando hay muchísima gente valiosa en el recurso humano. Se dejó de hacer desarrollo tecnológico.
estamos ante una Procuraduría que no todas sus agencias de Ministerio Público están conectadas al sistema de justicia, que lo que nos permitiría conocer a detalle y fijarles indicadores en qué estado se encuentra cada una de las averiguaciones previas y evitar la manera artesanal en que se venían haciendo, y todavía en algunas agencias se hacen las averiguaciones previas. Se dejó de modernizar, pues es a todas luces se conocen en qué condiciones se encuentra la infraestructura de muchísimas agencias. El CEMEFO de Comalcalco, que ha sido hace poco dado a conocer por los medios. Vaya, la Procuraduría en el 2013 inicia con un 40% menos del presupuesto del 2012, que tuvo asignado 1.200 millones de pesos. Ahora arranca con 740 millones de pesos. Recortaron en el presupuesto. El Ejecutivo anterior envía el presupuesto con 40% menos. Entonces el reto de la Procuraduría es modernizarse, trabajar mucho con la actitud para rescatar confianza. Pero a ver, me salta algo aquí, Fernando. Sí. Si les recortaron un 40% y la anterior administración, se sabe, porque fue dominio público, no tenían para gasolina, no tenían para, las balas, no tenía para muchas cosas de los ministeriales, etcétera, pues ¿cómo le van a hacer con un 40% menos? Fíjate que esa es la instrucción que tiene el director administrativo, está revisando precisamente estados financieros y los ejercicios de partidas presupuestales, porque la reducción de un 40% implicaría paralizar la institución, y sin embargo, en una primera corrida financiero, nosotros observamos que en el presupuesto que se nos aprobó, si bien es cierto, sale a penitas para cubrir lo que es gasto corriente. Entonces me salta tengo mis dudas en el excedente que es motivo del recorte, en qué estaba invertido. Estamos trabajando sobre eso. Si hubo una transferencia, que posiblemente la hubo en el ejercicio, de 740 a 1.200 millones, quiero pensar que hubo una transferencia y dejaron a la Procuraduría con el monto con el que estamos arrancando. Pero, a ver, Chuy, yo creo que lo peor que podríamos hacer es perder el tiempo en lamentación que no tenemos dinero. ¿Para qué te da ese dinero que te dieron? O sea, el que les tienen asignado. Hoy por hoy, para pagar la nómina, para cubrir los gastos de combustible, de energía eléctrica, lo que sería el gasto corriente de la Procuraduría. Para no paralizarla. El resto, los 500 y tantos millones de pesos que les quitaron, ¿para qué servirían? Para inversión, para desarrollarla, para capacitarla, para lo que había dicho que le falta a la Procuraduría, que se le dejó de ejercer. Entonces ahora habrá que salir, sin lugar a dudas, con proyectos de inversión a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública, para pedirlo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que habrá que fortalecer en materia de inteligencia y para la investigación, en materia de tecnología, en materia de capacitación, que hay recursos para ellos, hay que saberlos gestionar. Esto es entonces, la Procuraduría no se detiene, no se para, no se moviliza, no tiene mayor bronca en ese sentido. No la hay, no tiene por qué haberla. Ahora, ¿sabes qué? Déjame hacer una pausa y continuamos, porque quiero que hablemos de corrupción, que es un tema que es muy sentido. Así es. Y que muchos tabasqueños ni siquiera se dan cuenta, pero ellos también son corruptos. Mucha gente critica. Sí, esto es de ida y vuelta. Y como dijo López Portillos, todos somos, ¿cómo se llama? Todos somos la corrupción o algo así. Ya se me fue el dichito que mencionó aquella. Sí, en su biografía López Portillo. Sí. Pero ya vamos a platicar. Desde Villahermosa,